curso o la sala de gimnasia sea exclusivamente para mejoras de esos espacios, también se puede hacer y es legal. Es decir, si la sala, todo lo que se recaude por el arriendo de la sala de gimnasio, entonces se reúne una plata, eso va a servir para la reparación de las mismas máquinas que haya o compra de nueva maquinaria o de nuevo elemento para la gimnasia. Lo mismo entonces, pasa entonces eso no es obligación que se dé por hecho de que porque yo junto un fondo va a ser para mejoras, por ejemplo, de los quinchos. Si yo tengo un fondo de quincho, no se da por hecho. Se tiene que aprobar o tiene que ser autorizado por el comité. Por el comité de administración, y entonces ahí hay que ir separando los fondos. Ya, entonces hay que tener cuidado cuando se indican que hay fondos, por ejemplo, de sala de evento o quincho, y cuidado cuando uno lo deja en el gasto común, porque se puede interpretar y se puede interpretar mal. Así y se es. puede dar por hecho de que el fondo, por ejemplo, si se rompe un sillón, ese sillón no se debería cobrar a la comunidad nuevamente. Por eso, todo va a depender de cómo la comunidad esté organizada. Y para ello, entonces, quien les puede ayudar muchísimo a organizarse en las comunidades son los administradores profesionales que se dedican precisamente a asesorar a las comunidades. Por lo tanto, más que a veces tomar decisiones los mismos comités que no tienen mucha claridad de lo que es correcto o no hacer, es bueno entonces que tengan un administrador que tenga el conocimiento necesario para que los apoye y los asesore en estas decisiones que son re importantes, porque en algún momento, ¿verdad?, en una asamblea se les puede pedir cuentas sobre esos detalles, ¿verdad?, que son lo que tú acabas de señalar, ¿verdad?, que por qué se le cargó a la comunidad la compra de ese sillón que tú estabas diciendo, cuando se ha recaudado X cantidad de plata por concepto de arriendo de no sé qué, ¿verdad? Y entonces ahí vienen los conflictos y la sospecha de que las platas a lo mejor no están siendo bien manejadas. Bueno, por cosas ahí que puede pasan. ser. Cosas Sí, que pasan. Cosas que pasan, pero que es re bueno que... Cosas que pasan y la gente finalmente no las quiere entender. Claro, no las Porque quiere nunca entender. vas a querer entender en la medida que te afecte en el bolsillo. Claro, y es por eso que especialmente los colegas administradores deben tener mucha claridad y mucha transparencia y tener muy presente todos estos detallitos que en la asamblea evidentemente van a salir porque alguien va a sacar uno de estos temas, ¿verdad? Y entonces la idea es que al administrador no lo pille, digamos, volando bajo, sin tener mucha claridad de qué fue lo que pasó con ese fondo, dónde se gastó, cuánto se gastó, etcétera. Bueno, eso generalmente todos nuestros colegas lo tienen más o menos claro. Espero. Eso, esperemos que pase. Yo creo que sí. ¿Nos vamos con una canción? ¿Canción? Sí. Sí. ¿Tan rápido? Bueno. Sí, nos vamos con Jepe. Caminando al colegio no íbamos a pie, comiendo un completo, el desayuno, un té. 7:30 caminando gran avenida para Pero 5:30, Calle Alberto, Arcángel, Metro, San Miguel, Manejo Central, Chico y MLP. Cuando nos encontramos lo hablamos, vivimos recuerdos de niño, te canto aquí. Vida buena que no quiere olvidar, desde dónde viene y hacia dónde va. Todo lo vivido lo guardo, lo escribo, lo uso de nuevo y lo canto aquí. Una antena atenta para recibir todos los mensajes que vienen de ahí. De cada rincón, cada cosa que pasa, una fuerza distinta que vio venir. Te vi ayer caminando por San Miguel. Te vi gran avenida Salesiano Novial. Cuando pasa el tiempo seguimos igual hasta el punto final. Hasta el punto final. Tocando la guitarra yo te conocí. Buena onda, amigo, contigo aprendí lo que es ser gentil con el mundo y al mismo tiempo abrirse un espacio en él. El aire que respiro ahora me hace bien, ahora que estoy caminando por San Miguel. Buena gente aquí, Emadejo, Carlos Valdovino y en la pirámide. Te vi ayer caminando por San Miguel. Te vi gran avenida Salesiano.
desde dónde viene y hacia dónde va. Te vi ayer caminando por San Miguel. Te vi Gran Avenida Salesiano Jovial. Cuando pasa el tiempo seguimos igual hasta el punto final. Te vi caminando por San Miguel ayer. Gran Avenida Salesiano Jovial. Cuando pasa el tiempo seguimos igual hasta el punto final. Hasta el punto final. Hasta el punto final. Hasta el punto final. No te separes de la compañía de Radio Hoy. Somos Radio Hoy, la primera radio 100% dedicada para los fans, la música, los deportes, la cultura y mucho más. Somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Pide los temas de los gemelos más famosos de España en la Hoy. Gemeliers suenan en la radio oficial de la fanaticada mundial. Estudio Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en derecho de familia, civil y laboral. ¿Las deudas te agobian? Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto@global-news.cl o visita www.global-news.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. Marca digital. Todo tipo de soluciones gráficas, rollers, folletos, catálogos, murales y afiches publicitarios. Con Marca Digital tienes los mejores precios. Visítanos en www.marcadigital.cl. Un quiero y nada más, Ángel del pasado y mucho más suenan en la Hoy. El trío chileno natalino se escucha fuerte en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Experiencia es lo que conseguimos cuando no leemos las instrucciones. Radio Hoy, la información es ahora. Desde muy temprano hasta que te acostas. Radio Hoy, la información es ahora. Encontrarte en cualquier lugar para disfrutar. La radio, juntos la radio. www.radiohoy.cl. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl y visítanos en nuestras redes sociales. En Twitter, @radiohoycl. En Facebook, radiohoy.cl. Radio Hoy. La información es ahora. Radio Hoy es una empresa en vivo limitada. www.envivo.cl. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Los éxitos de Chayanne suenan en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población,
pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. Visita www.hoydeportes.cl y entérate de todo el acontecer nacional e internacional del deporte que tú prefieras. Somos Radio Hoy Deportes, la pasión que desborda tus sentidos. Estudio Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas te agobian. Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto@global-news.cl o visita www.global-news.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. Marca Digital. Todo tipo de soluciones gráficas, rollers, folletos, catálogos, murales y afiches publicitarios. Con Marca Digital tienes los mejores precios. Visítanos en www.marcadigital.cl. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Ya está, hemos vuelto a Hablemos de Copropiedad. ¿Contemos? Ya llegaron los invitados. Sí, estábamos conversando con ellos, le dimos la bienvenida. Luego vamos a estar ya con ellos para conversar y hacerles todas las consultas y plantearles también una serie de inquietudes a nombre de los edificios, de los condominios y la gente que vive allí. Bueno, pero nosotros estábamos conversando sobre el tema de los copropietarios, de los comités, sobre las autorizaciones, etcétera. Sobre la realidad de los edificios. Sobre la realidad de los edificios. La realidad, del sí, día a día, ¿verdad? Del día a día, lo que se ve en terreno y referente a lo que tiene que ver con la convivencia. Si finalmente es eso, en la medida que nos podamos entender, va a poder solucionar varias cosas. Así es. Y que queramos aceptar las realidades que tenemos en los edificios. Claro, porque muchas veces tampoco se quieren aceptar esas realidades y esto genera aún más descontento y también invitar a todos los residentes, porque es penoso, y te lo voy a decir sinceramente y es mi punto de vista, es penoso ver asambleas donde irá un 6%, un 20% de la comunidad completa cuando se van a tratar temas importantes, pero se repleta de reclamos, de gente en la administración de correo, cuando a veces hay un alza del gasto común. Claro. Entonces, que lata ver que cuando hay que tomar decisiones la gente no se pronuncia y cuando esas decisiones ya están tomadas, cuando ya se están tomando las medidas, aumento de gasto común generalmente, están ahí para reclamar y tratar de buscar alguna solución que ya fue acordada. Así es, y eso ya no se puede. Es triste eso, es triste verlo porque finalmente ellos quedan disconformes. Y lamentablemente es porque lo quieren así. Claro, porque ellos no asistieron a la asamblea, no se interesa la gran mayoría de las personas en apoyar a la comunidad, en estar presente, incluso trabajar por ella. Cuesta mucho a veces conseguir gente que integre el comité de administración. Nadie quiere hacerlo, todos tienen excusa y la excusa más recurrente es que no tienen tiempo porque trabajan. Yo creo que mucha gente trabaja mayor de edad, por lo tanto, los que integran los comités estoy seguro que todos trabajan, pero hay que hacerse el tiempo, a todos les debe tocar en algún momento. Fíjate que recordando una situación que a mí me encanta y ojalá aquí alguna vez así sucediera, es lo que pasa en España. En España es obligatorio que las personas, los propietarios, integren el comité de administración y duran un año allí, pero obligatorio, es decir, este año te tocó a ti, el próximo año le va a tocar a él, el próximo aquí y allá. Por lo tanto, se va rotando la responsabilidad del comité de administración y todos en algún momento pasan por esta responsabilidad. Y es bueno porque también así van aprendiendo y van entendiendo lo que significa uno vivir en comunidad y todos los puntos que tiene un edificio. Y además lo que significa en las responsabilidades que tienen los integrantes del comité de administración. La verdad es que es un trabajo ad honorem, pero muy ingrato en que la gran mayoría de las personas que
del resto de los copropietarios no reconoce, no agradece y al contrario critica, y a veces de una manera muy descarnada, de una manera muy insolente, de una manera muy poco amigable, incluso, ¿verdad?, hasta ofensivo. La persona que está ahí, que es comité de administración, está tratando de hacerlo lo mejor posible, pero a veces puede que no tenga todas las competencias o cometa errores o tome decisiones que no sean las más apropiadas, pero es parte del riesgo al ser elegido por la asamblea. Y generalmente eso no va a pasar en la medida de que tengan un muy buen administrador que los asesore. Así es. Por lo tanto es necesario que los comités de administración también reconozcan esta situación. Y al respecto quiero comentar algo que pasó o está pasando en una comunidad en que precisamente a pesar de tener una excelente administración, una administración con mucho conocimiento, prestigio y también antigüedad en el negocio ¿Ahumada, de administrar, tú dices? El comité de administración tomó una decisión, ¿verdad?, que iba en contra de lo que estaba recomendando el administrador, la administración, ¿verdad? Y sin embargo la tomó. Y entonces esto significó que la parte afectada de esa decisión demandara a la comunidad, y eso le significó a esa comunidad 15 millones de pesos, ¿verdad?, por un error y por no haber hecho caso o no haber seguido las recomendaciones que estaba dando la administración. Eso Entonces, es ser obstinado, terco, claro, lo pueden ¿verdad?, llamar por ahí. y creer que son más inteligentes que el administrador. Pero eso ¿verdad?, es un que mal, tienen más conocimiento. pero eso es un mal genérico. Yo creo que aquí también es parte de la responsabilidad de nosotros como administradores y los gremios que existen en el país, empezar a sacar ese estigma de que el administrador no sabe o que es un ineficiente o que solamente sirve para recaudar gastos comunes. Pienso que lamentablemente eso también es responsabilidad de nosotros como administradores. Bueno, lo más probable es que también sea responsabilidad nuestra, pero por mucho que a ti te conozcan, por mucho que sepan de que tú puedes ser eficiente, ¿verdad?, y que tienes el conocimiento, Sí. si se encaprichan, ¿verdad?, y no quieren hacer caso o no quieren ejecutar lo que tú estás recomendando, entonces se ven enfrentados a este tipo de problemas. Y ahí los ahora, amigos administradores se tienen que resguardar. Claro, y ahora, ¿verdad?, y ahora está el lloriqueo. Tú justamente decías recién, ¿verdad?, que la gente no va a la asamblea. Fíjate que este acuerdo de tomar esta decisión tan importante, al final fue acordada e informada en una asamblea, ¿verdad? Y ahora algunas personas reclaman que por qué se tomó decisiones sin los quórum necesarios. Y la verdad es que los quórum en una asamblea ordinaria, en segunda citación, es 0. Basta con que hayan 2 personas para sesionar y tomar acuerdos que deben ser acatados por todos. Por lo tanto, cuando hay asamblea, sobre todo cuando establece en los puntos, ¿verdad?, un tema tan importante como el que te acabo de comentar, es necesario que vaya la mayor cantidad de personas, precisamente para que entre una mayor cantidad de personas se puedan tomar decisiones y puedan haber también sugerencias, recomendaciones que pueden tenerse en cuenta. Así que eso es lo que está relacionado con los comités que siempre son criticados, la gran mayoría de las veces son criticados, no comprendidos e incluso vilipendiados. He dicho. Por ahí dicen lo que tú haces se devuelve. Solo diré que a veces cuando los comités atacan mucho al administrador, después se le devuelve con la asamblea. Así es. Así es. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Uh-huh. Bueno. ¿Hay otra pregunta más? Sí. A un grupo de vecinos no nos parece correcto que el comité de mi edificio tenga la atribución para autorizar el pago de algunas reparaciones que se han hecho sin consultarnos a los que pagamos los gastos comunes. Ya. Quieren que les consulten. Claro. ¿Te imagináis estar haciendo consultas constantemente, por ejemplo, por el cambio de una válvula a 100.000 pesos? Claro. Wow. O le compramos uniforme a los trabajadores o no, o le compramos zapatos de Oye, seguridad. y claro, ¿y dónde ¿Cuánto compramos? confort compramos, ¿verdad?, para los trabajadores, ¿verdad? ¿Alcanzará con medio rollo para cada uno? No. ¿Verdad? Oye, y podríamos entregarle un rollito mensual, Claro. porque si no se los roban.
Claro. Y pasa en las y son opiniones que lamentablemente la gente, los propietarios, los residentes lo tienen muy a flor de piel, es decir, en la punta de la lengua, llegan y lo lanzan. Bueno, Deja terminar la pregunta. Ya, ¿Viste? ya. ¿Viste que nos ponemos así como como que estamos con resentido? Ya. al No, es que contrario. estamos cerrando el año, por eso tenemos que ser así. No, y además que son realidades, y también hay que pensar eso, que todo lo que nosotros estamos diciendo no lo estamos inventando. Ojalá sino que lo hemos- inventáramos. lo hemos escuchado. Sí. ¿Cómo lo hago para obligarlo a preguntar a los vecinos cada vez que se deba gastar una suma importante? Claro. Este es el problema. Por ejemplo, tú eres un hombre muy adinerado, ¿ya? Y quizás para ti, voy a inventar, 1 millón de pesos no es nada. Quizás para mí, como una mujer no adinerada, quizás 1 millón de pesos es mucho. Aquí viene la pregunta, ¿qué es importante y qué es mucho, qué es poco? Ya entramos en un problema grave de criterio. Claro, sí. Es por eso, porque como además existe mucho descriterio, es que la autoridad a través de la ley establece que el comité de administración tiene facultades para autorizar, ¿verdad?, e invertir hasta 6 meses de gastos comunes de su comunidad. Es decir, por poner un ejemplo, si la comunidad gasta mensualmente 10 millones de pesos, significa que ese comité puede invertir hasta 60 millones de pesos sin preguntarle a nadie, solamente, ¿verdad?, como por la facultad que tiene dada por la asamblea y también porque representan a una asamblea ordinaria. Por lo tanto, hasta ese monto, ¿verdad?, no hay ninguna obligación que le consulten a quien, digamos, a nadie. Ahora, lo que yo le recomiendo a esta persona es que si él está tan interesado en resguardar los fondos de la comunidad y en querer aportar, bueno, en la próxima asamblea solicite integrar el comité de administración. ¿Y qué pasa si es un arrendatario? No va a poder. No, pues el arrendatario no tiene nada que hacer. Si el arrendatario considera que los gastos comunes son muy altos y la asamblea designó a estos integrantes del comité para que sean ellos los que tomen estas decisiones, entonces la verdad de las cosas es que no tiene mucho que hacer ese arrendatario ahí. Seguramente, porque tiene la libertad, va a encontrar en otro lugar, ¿verdad?, un departamento donde los gastos comunes sean mucho más baratos. Y entonces lo que puede hacer es emigrar a algún lugar donde pueda pagar sin mayor problema. Esa es la facilidad que tienen los arrendatarios versus los propietarios. Así es, claro. Pero el propietario está invirtiendo, ¿verdad? Cada vez que hace una reparación, ¿verdad?, cada vez que hace una compra, es una inversión, no es un gasto, ¿verdad? Por lo tanto, allí hay que tenerlo eso siempre presente, ¿verdad? Pasa lo mismo que con el auto, y aquí hay algo bien extraño, porque la gente del auto, en cuanto le siente un ruidito, le siente algo extraño, lo lleva inmediatamente al mecánico, o él mismo lo repara, él mismo hace trabajo en ello. Por lo tanto, ahí lo que hay que hacer entonces es solamente dejar que el comité de administración pueda ejecutar su trabajo, su mandato, en el sentido de tomar las decisiones de inversión. Pero tenemos también que entender que a la gente le gusta eso de si hay un problema, dilatarlo. Tenemos que partir de la base que la gran mayoría, y te aseguro que si tú tienes un problema de salud, no vas a ir inmediatamente. Vas a esperar hasta que te duele. Es como la muela. Tienes una carie y te empieza a doler la carie, pero no, todavía aguanta un mes más. Ya se te están cayendo los trocitos de la tapadura, aguanta un poquito más. ¿Cuándo llegamos? Cuando la cuestión tiene tratamiento de conducto. Claro. Pues si puedes esperar un poco más, ya, saquemos la muela. Finalmente es lo mismo que pasa con las comunidades. Así es, lamentablemente esta situación afecta... Pero es el mal de los chilenos, parece. Toda última hora. A última hora, sí, eso digamos es muy típico de acá, pero también, tal como tú dices, en el sentido de estrujar o estirar el elástico lo que más se pueda para no gastar hoy día. Pero es tal como hemos conversado, es pan para hoy pero hambre para mañana. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es ejecutar las mantenciones oportunamente, hacer los cambios que haya que hacer de repuesto cuando correspondan, cuando el mantenedor así lo señale. Y ojo, que finalmente una muy buena mantención va a disminuir los impactos de reparaciones. Si finalmente es el concepto, el problema es que es mejor no hagamos mantenciones porque así nos ahorramos ese gasto, que a la larga finalmente va a ser una reparación y va a ser mayor el gasto. Ahora,
la pregunta, ¿cómo lo hago para obligarlo a preguntar a los vecinos cada vez que se deba gastar una suma importante? No Bueno, se puede obligar. No, pues tal como estoy diciendo, Para contestar la pregunta. claro, para contestar, no tiene cómo obligarlo. Porque si son más de 6 meses, evidentemente que el comité de administración o la administración va a llamar a asamblea para hablar sobre el tema, y ahí entonces no le va a quedar a la asamblea que autorizar esa inversión, que de alguna manera es por algo que se está haciendo. Por lo tanto, el comité de administración tiene hasta 6 meses de gastos comunes sumados para gastar sin consultar. Claro. Pero igual el comité generalmente consulta cuando son gastos importantes. Claro, Siempre muchas va a veces los preguntar. comités no se atreven a hacer este tipo de inversión o estos gastos, y ahí entonces llama a asamblea, lo que en muchas ocasiones es un error, ¿verdad? Es un error porque no van a faltar los que no quieran ejecutar esta acción y van a presionar para que no se haga, ¿verdad? Lo más probable entonces que no se haga la reparación y después entonces se sufran las consecuencias por esta mala decisión, como la que les acabo de mencionar hace un rato atrás. Hay otra pregunta. ¿Sí? Oye, pero esto es como pan del cada día, pan del día a ¿Sí? día, sí. A ver, ¿Puede el comité de administración de mi condominio subir el valor del arriendo del quinto y la sala multiuso sin consultar a nadie? Bueno. ¿Se puede o no se puede? la ley, volvemos a lo mismo, dice, Otra vez. claro, que estos acuerdos son de asamblea ordinaria, ¿verdad? El valor del quincho, el valor de la sala multiuso, el valor también de arriendo, por ejemplo, de la sala de ejercicio, digamos, del gimnasio, etcétera. Pero les recuerdo también que la ley establece que el comité de administración representa, insisto en lo mismo, con todas sus facultades, a una asamblea ordinaria. Por lo tanto, el comité, usando el criterio, digamos, y el buen juicio, entonces puede establecer los valores a cobrar por estos arriendos. Ahora sí. Y la asamblea, en la próxima vez que tengan, podrá decir Respira. si la cambia o no. La coma. La coma, la estoy haciendo, ¿verdad? Es que si no, me le va la idea. No, pues todavía no se tiene que ir la idea. Ya, pero ¿qué pasa? Finalmente, si ellos quieren cambiar este valor, tendríamos que irnos a una asamblea, esperar la próxima asamblea. Esperar la próxima, es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Quiere decir entonces que en la próxima asamblea que haya, la persona que no quiere que cueste eso, pues en los puntos varios, puede proponer bajarlo, estoy seguro que va a ser bajarlo y no subirlo, y si la asamblea lo aprueba, entonces se bajarían, pero si la asamblea no lo aprueba, va a tener la persona que asumir nomás el valor que y acatar el valor que estableció la asamblea o el mismo comité de administración. ¿No quedó claro? A mí sí. Ah, qué Sí. bueno, qué bueno. Sí. Qué bien. Pues entonces ahí ya tenemos otra pregunta que está relacionada con los gastos comunes, con los arriendos, etcétera. Ujú. En el edificio donde vivo, se robaron 3 bicicletas y uno de los afectados pidió que la administración, que es la encargada de la seguridad, responda por ello. Y le contestaron que no lo harán. ¿Qué se puede hacer para que respondan por esta pérdida? Bueno, de partida hay que tener presente que las comunidades no tienen servicio de custodia, no tienen servicio de estacionamiento como los parking que hay en diferentes malls. ¿Y qué pasa con los bicicleteros que están cerrados con candados? Claro, pasa exactamente lo mismo. Las comunidades no responden por ese tipo de situaciones, por ese tipo de robo. No tienen por qué responder al respecto. Pero ¿qué pasa? Aquí yo te voy a debatir. Bueno, Tengo una respuesta acá de una persona ya. X, que no lo voy a decir. Dice, en esta línea, estamos tomando el mismo tema que tú me dices, la administración está encargada de tareas como cuidar los bienes de dominio común del edificio y resguardar el ingreso al condominio de personas ajenas a este, sea en calidad de visitante o prestadores de servicio. Pero principalmente la ley llama a la administración a adoptar o proponer medidas
tendientes, sí, a precaver la ocurrencia de accidente y a resguardar la integridad personal de los copropietarios y sus familias, así como sus bienes dentro del condominio, denunciando la ocurrencia de todo hecho ilícito a Carabineros, Investigaciones o el juzgado de policía local o juez competente. Esto significa que dentro del cobro de los gastos comunes que permite el mantenimiento de espacios para todos los copropietarios y las funciones de la administración, se considera como una de las obligaciones de esta organización mantener medidas de seguridad que ayuden a prevenir delitos al interior de la comunidad. Efectivamente. Tiene toda la razón esa persona en algunas cosas. En otras, evidentemente que el desconocimiento, ¿verdad?, la hace cometer o decir algunas cosas. Pero lo primero que dijo es que la administración está encargada de resguardar los bienes de dominio común. Eso es bien. Eso y está hasta bien. ahí llega. O sea, la administración no está, digamos, para resguardar los bienes privados. En ninguna parte. Lo que sería el dice caso de una bicicleta, Claro. el caso de un auto, el caso de que entraran a robar un Claro. departamento y todo. Ahora, podría pensar alguien que es parte de la función del administrador por lo menos recomendar. Y efectivamente, entonces en esa misma comunidad que estábamos mirando acá, una de las recomendaciones que pudo haber sido es que independientemente de los conserjes, independientemente del personal de aseo, haya guardias de seguridad exclusivamente para proteger las bicicletas. Entonces, si hay varios lugares donde hay bicicletas, en cada bicicletero habría que poner un guardia de seguridad. Eso como los que hay en un Costanera Center. Por que hay un ejemplo, guardia. ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Pero eso tiene un costo. Y Evidentemente. ese costo entonces debería financiarlo la comunidad. Así entonces, es. Y no solamente los que tienen bicicleta. No, todo. ¿Verdad? O los que tienen bicicleta también puede ser una condicionante. Es decir, la comunidad le cede un lugar, le dice, mira, tú puedes estacionar tu bicicleta acá, pero todos los meses te vamos a cobrar X cantidad de dinero por mantener a un guardia cuidándote esa bicicleta. Ya, pero ¿qué pasa en los casos de si me roban un auto? Pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si la persona que tenía la labor de, como primera medida, de fiscalizar que no entre persona ajena, dejó entrar a alguien que era una persona ajena? ¿Ya? Lo autorizó. Y esa persona anduvo por todos los estacionamientos y encontró que mi auto le gustó y se lo llevó. Y después cuando se lo llevaron tampoco se revisó, por ejemplo, la persona que estaba en caseta no verificó que quien iba era yo o no, o algo así. Ya, pero es que ahí tenemos varias situaciones. En primer lugar, el trabajador que dejó ingresar a esa persona, ¿verdad?, sin identificarla o sin, digamos, asegurarse para dónde iba, si es que la vio, cometió entonces una falta a su contrato. Y evidentemente que se podrían tomar ciertas medidas al respecto. Ahora, la pregunta es, si él cometió una falta grave al contrato, si eso está explícito, ya, se puede en este caso desvincular por la causa correspondiente, pero ¿se le puede cobrar el bien que se fue robado, no? Evidentemente que no se le va a cobrar lo que se le roba, lo que la otra persona robó. Tu comentario fue harto largo y dijiste también no solamente esto de la bicicleta, sino que Lo del auto. Lo del auto, ¿verdad? En ninguna parte se controla la salida de los vehículos. Sería absurdo que el conserje que esté a cargo, digamos, si es que hay, porque en muchos edificios no hay un portón, digamos, no hay un vigilante ahí. O hay edificios que sí hay una persona en caseta, que es edificios que hoy en día existen que solamente tienen un acceso vehicular exclusivo donde hay una persona en caseta. Ya, pero no todo el edificio pasa eso. Y pensemos en ese edificio que tú dices. No me digas que no, si nosotros tenemos como 4 así. No, pero está bien, pero pensemos en lo mismo. O sea, ¿cómo le pide a un trabajador que se acuerde de la cara y se acuerde del auto que está usando esa persona, del propietario? Pero si viene roto. Eso es absurdo, ¿verdad? Pero la gente lo pide. Claro, la gente lo pide, pero resulta que la gente pide muchas cosas, ¿verdad? Pero el asunto es si es razonable o no, ¿verdad? O si tienen los medios
para pagar toda esta seguridad. Si para mí como administrador sería fantástico decir, ok, voy a poner a un guardia, ¿verdad?, que se dedique solamente a cuidar los autos, a otro guardia solamente a cuidar las bicicletas y a otro guardia, ¿verdad?, que ande rondando las 24/7 por los pasillos por si encuentra a un desconocido. La verdad de las cosas es que todo eso hay que financiarlo. Y ahí entonces nos encontramos con el tremendo problema que tienen las comunidades, ¿verdad? Si lloriquean, ¿verdad? Porque de 27 subió a 40 el gasto común. Imagínate cuánto le subiría teniendo unos 5 o 6 guardias exclusivamente para proteger las bicicletas. Así es. Nos vamos con una canción sin antes mencionar a SBO, Servicios Contables para Edificios y Condominios, una gran solución a los problemas contables de los administradores y comunidades. ¿Dónde los pueden encontrar? Fono WhatsApp más 569-9824-0438. Nos vamos con Explorador. Y a la vuelta vamos a estar ya con los Con amigos. Marcela y Cristian. Muy bien, pues. Conocerlo por completo, voy a probar cada plato típico. Voy a subir cada montaña, sumergirme en cada océano, a mirar cada pelea con cuidado de no participar en ninguna. Recorrer
Bien, ya estamos de vuelta y tal como le habíamos comentado, con invitados para nosotros muy importantes, porque ellos son miembros y voluntarios del Cuerpo Bombero de Santiago. Está con nosotros Marcela Álvarez, directora de la 19 Compañía del Cuerpo Bombero de Santiago, y el inspector de Planificación y Operaciones contra Incendio, Cristian González. Así es. Marcela, me encantó ver la noticia de que eres directora de la 19 Compañía de Bomberos. ¿Eres la primera directora de esa compañía? Sí, salí electa el 8 de diciembre y asumo el cargo el 1 de enero. Bien, Todavía bien. no soy directora técnicamente. soy Ah, electa. correcto. Pero falta poco. Sí. Y bueno, es súper chulo porque tengo entendido que por lo menos en los años, cuando yo lo fui en los años 70, en La Serena esperaban las 12 de la noche, el primero, digamos, en el cuartel, ¿verdad? Y entonces, justo cuando estaba sonando la sirena, porque en La Serena a las 12 de la noche sonaba la sirena, hacían el cambio o sea, se hacía la transmisión del mando. ¿Todavía es algo parecido, no? No, por lo menos mi compañía no es tan así. Me toca además trabajar el 31 de diciembre en la noche, así que no podría tampoco hacerlo. Ah, correcto. Ok. Cristian, ¿cuál es tu actividad específica dentro del Cuerpo Bombero? Hoy por hoy soy el inspector del Departamento de Planificación y Operaciones contra Incendio del Cuerpo Bombero de Santiago. Ese es el rol este año. Antiguamente desarrollaba otras funciones relacionadas con la prevención de riesgo. Ah, correcto, prevención de riesgo, también súper importante. ¿Y qué significa ser inspector técnico? Bueno, básicamente las funciones que tiene el inspector del Departamento de Planificación y Operaciones contra Incendio tiene que ver un poco con poder en los actos de servicio, en los incendios, fijar un poco el control, el comando del incidente, ¿ya? Bajo las directrices que fijen los comandantes, un poco ordenar cuál es el trabajo que se debe realizar, de qué forma, por dónde atacar, cosas como esas que tienen que ver más con el ordenamiento. Ordenamiento. Pero ¿quién decide, digamos, la forma de ataque del fuego o la forma de operar de los voluntarios? Son los comandantes. Exacto, el comandante o quien finalmente haga las veces de comandante. Tenemos que entender que no siempre los comandantes van a asistir a un acto de servicio. Así es. El tema aquí pasa porque el que esté a cargo en ese momento asume el rol de comandante. Claro. ¿Ya? Puede ser un capitán. Puede ser un capitán, puede ser un teniente. Exacto. O incluso el bombero más antiguo. Claro. Ya, pasa perfecto. mucho. Sí. Y ahora la pregunta para ustedes dos. ¿Qué los motivó a ser bomberos? ¿Qué pasó ahí? Porque tenemos que decir que ellos ya llevan, por aquí escuché 16 años, por aquí escuché 15 años siendo bomberos, voluntarios. ¿Qué los motivó, Marcela? Mira, a mí siempre me gustó, me llamó la atención de chicas. Soñaba con ser bombero, pero pensaba que no había mujeres bomberos. Esa era mi gran duda. Y cuando entré a la universidad, uno de mis compañeros era bombero de la 14 de Santiago y él me dijo, oye, no, pues si hace 5 años que hay mujeres bomberos en el Cuerpo Bombero de Santiago, en algunas compañías. Y así fue como llegué a la 19. No tengo familiares bomberos, pero... Eres la primera, entonces. La primera de mi familia. O sea, de tu familia. Sí. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y tu familia cómo se lo tomó? Mal al principio. A mi mamá sobre todo no le gustó nada la idea, pero ahora están felices, ya saben que es parte de lo que yo hago siempre y están súper orgullosos de mi trabajo. ¡Qué bien! ¿Y tú, Cristian? Por mi lado viene por tradición familiar. Mi papá es bombero. Pasa mucho. Entonces, claro, yo nací en un cuartel de bomberos. Ah, casi claro. los 2 días que me habían dado el alta ya estaba Ya metido en el está cuartel. Hay fotos de eso. Ay, qué Entonces, entrete. claro, esperando los 18 años para poder ingresar. Y una vez ya con los 18 a la bomba, la que no le gustó mucho también fue mi mamá. La que Pasa mucho con las mamás. hasta el día de hoy me lo recrimina y me dice que claro, que la bomba le robó a su hijo. Y al marido, además. El marido ya no tanto. Ya, El claro, marido ya. ya pasa más en la casa, pero el hijo ya no lo ve. Claro, definitivamente. Sí. No, pasa mucho. Una consulta. Si alguien más joven quiere ser bombero, ¿tiene que esperar los 18 o puede serlo? En Chile hoy en día tiene que esperar los 18 años, tiene que ser mayor de edad para poder ingresar a una compañía de bomberos. Hoy en día. Hoy en día. En Sin mis embargo, tiempos era existen distinto, las ¿sí? brigadas juveniles. Brigadas Sí. juveniles.
que tienen niños de 12 años aproximadamente y en adelante, y que se preparan para ser bomberos, pero igual viven la experiencia de Pero no acuden a los cuartel. incendios. ¿Sí? No pueden trabajar como bomberos. Ya, No, no se no suben pueden. tampoco a los carros cuando van a algún ¿Incendio? llamado. No. No, pero se preparan, hacen ejercicios, Ejercicio. se visten de bomberos. Ah, bien. Y generalmente los bomberos hacen mucho ejercicio. En el aspecto de tener que subir las escalas, o sea, no es como llego con la manguera y apago el incendio. Sí, hay un alto desgaste físico Sí. que requiere Y una preparación. Sí. Claro, correcto. Bueno, Se nota no se nota, pero sí en las técnicas, y eso es re importante. Yo me acuerdo cuando yo era, no sé ahora, ¿verdad? Nos enseñaban desde tirar el rollo de manguera, ¿verdad? Para que quedara bien y después acoplarlo. Claro. ¿Verdad? Entonces, y había que ejercitarse harto, porque a uno le tiraban, o sea, uno tenía que tirar la manguera y el agua ya la estaban del carro, ya la estaban soltando, por lo tanto, si uno no alcanzaba a acoplarla, ¿verdad? Se le saltaba el chorro y ahí costaba un mundo. Y tenía que Pero bueno. salir derecha. Lo que pasa es que Además- también estuve un par de meses en una compañía. Y yo tuve la suerte de principiante, siempre me resultaba. Sí, Qué bueno. bien, sí. Efectivamente, la labor de ser bombero requiere mucho desgaste físico, exigencia física. Y nosotros tenemos un programa en el Cuerpo Bombero de Santiago que se llama Héroes de Corazón, que fomenta la preparación física para que los bomberos estén bien preparados, sobre todo tomando en cuenta la altura de los edificios que hay hoy en día. Y cada vez es peor la altura Claro. y el riesgo que corren también. Bueno, y a propósito de que estaba hablando de los edificios, hace unos días atrás, este mismo mes, Bombero entregó estadísticas, ¿verdad?, sobre la cantidad de incendios en el país, ¿verdad? Y la verdad es que nos gustaría saber cuántos más o menos incendios o cuántos llamados tienen registrados ustedes como Cuerpo Bombero de Santiago, pero de edificios específicamente. Sí, efectivamente, el Cuerpo Bombero de Santiago hace un par de semanas atrás entregó una estadística que señala que del año 2016 a la fecha hemos tenido un alza aproximadamente un 140, un 150% más de incendios en edificios de altura o emergencia en edificios de altura. Emergencia, ¿Ya? no específicamente incendios. Particularmente relacionadas con incendio, con fuego. Ya. Lo que pasa es que para nosotros entender el concepto de incendio va desde otra arista. Sí. ¿Ya? Entender el tema de la emergencia, que podría ser eventualmente a lo mejor un amago de incendio, ¿ya? Hacia eso apuntamos con esta estadística, ¿ya? Porque podemos encontrar diversas emergencias dentro de los edificios. ¿Ya? Son variadas, ¿ya? Pero en particular con emergencias con fuego, ¿ya? Hemos tenido un alza del 2016 a la fecha entre el 140 y 150%. Es altísimo, Es pero también muy yo creo alto. que está relacionado con la cantidad de nuevos edificios que han habido, porque cada vez hay más. Exacto. Lo que pasa, ¿por qué del 2016? Porque en esa fecha es cuando el Cuerpo Bombero de Santiago genera una orden del día en donde establece una clave particular para los fantástico. incendios en edificios de altura, para los llamados en edificios de altura. Entonces con eso nosotros podemos generar una estadística. Así Podemos es. tener un control de cuántas emergencias de ese tipo ocurren en edificios. O sea, antes no existe un registro anterior. Lo que pasa es que anteriormente sí, existe el registro, pero está muy difuminado. Claro. ¿ya? La clave era general. ¿ya? La claro. estadística era general, los incendios eran el total de los incendios, no se hacía la sectorización de los edificios. Ya. ¿ya? Y- Hoy en día se establece que todo edificio superior a 4 pisos va a ser catalogado como este tipo de emergencia bajo esta clave. Correcto. Ah, sobre 4 pisos. Exacto. Bueno, y en Santiago estamos llenos. Sí, Ya claro. hay una plaga ahí de edificios que es muy buena para nosotros como administradores. Además, No solo Santiago, tenemos que saber que Sí. el Cuerpo Bombero de Santiago atiende 9 comunas. Dentro de esas 9 comunas... ¿Cuáles son las comunas? Estas comunas son la comuna de Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Recoleta, Independencia, Renca y Estación Central. ya. ¿ya? Entonces, en gran parte de estas comunas es donde está altamente concentrada la cantidad de edificios que podemos encontrar en la región metropolitana. Referente a lo que estábamos hablando, ¿cuáles en este caso los llamados más frecuentes? ¿Por amago de incendio, por ejemplo? ¿Por un incendio? ¿Porque alguien quedó atrapado, por ejemplo, en el ascensor? Ya. ¿Cuáles son los llamados más clásicos de los edificios? Tenemos varias emergencias. La que podríamos decir que sí, manejamos una estadística particular es la de los amagos o los incendios. ¿ya?
Pero además también tenemos otro tipo de emergencias que están relacionadas, por ejemplo, con los escapes de gas o las emanaciones de gas, También. los rescates en ascensor, ¿ya? Que si bien de rescate en ascensor no manejamos una estadística particular sobre el ascensor, sino que manejamos la estadística del rescate en general, lo que sí hicimos fue detectar que es una de las emergencias que podríamos encontrarnos con mayor frecuencia. Y para eso nos estamos preparando y diseñó el Cuerpo Bombero Santiago y generó un simulador, ¿ya? Único en Chile, ¿ya? Para poder entrenar técnicas de rescate en ascensores. Esto a raíz de una emergencia que ocurrió en la comuna de Ñuñoa, ¿ya? Donde un ascensor se perdió el control, se fue al último piso, Sí. y luego de eso nos dimos cuenta que sí, efectivamente, es una emergencia que tenemos que atender y que tenemos que saber enfrentar. Para eso diseñamos un simulador que lo tenemos habilitado en nuestro campo de entrenamiento. Ahora, ¿Dónde está ubicado ese campo? En la comuna de Colina. Mira. En la comuna de Colina nosotros tenemos un campo de entrenamiento que es del Cuerpo Bombero de Santiago, en donde entrenamos distintas técnicas, distintas áreas, ¿ya? Desde lo que tiene que ver con incendios, lo que tiene que ver con rescate, tanto rescate vehicular, rescate en ascensor, rescate urbano, o lo que llamamos también nosotros el grupo USAR, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con la malla operativa del bombero, que son los cursos como básicos que tiene que cubrir el bombero para poder atender cualquier tipo de emergencia. en el caso de los ascensores, eso significa, porque los bomberos, digamos, la gente tiene un mal concepto, digamos, cuando hay rescate de los ascensores, precisamente porque, claro, se entiende que el bombero llega, ¿verdad?, y abre la puerta, ¿verdad?, no importando mucho, digamos, la estructura o la protección, digamos, al bien, ¿verdad? Y la gente a veces lloriquea, digamos, en el sentido de que, pucha, ¿verdad?, hicieron mucha palanca, nos rompieron no sé qué, o pasó cierta cosa. Y yo entiendo, digamos, que lo más importante en este caso es el rescatar, digamos, a las personas. Eso significaría, sabiendo que no es así como, digamos, como la gente lo piensa, pero ahora pueden tener más técnica, digamos, como para abrir usando las llaves, ¿verdad? No romperlo, Eso. básicamente. Ahí existe un viejo adagio que dice que lo que no se quema lo rompen los bomberos. Claro, Sí. ¿verdad? Nosotros lo que buscamos hoy en día es desmitificar Claro. ese concepto y efectivamente la gente muchas veces piensa que por la llegada solamente de los bomberos van a terminar haciendo o rompiendo o estropeando lo que está siniestrado. Pero no es así. Efectivamente, nosotros trabajamos y entrenamos con técnicas hoy en día para generar el menor daño posible. O sea, hoy en día abrir un ascensor no es algo que nosotros digamos, es muy fácil, sino que requiere de una coordinación, requiere de un entrenamiento, requiere de un trabajo particular, pero que para el cual nosotros estamos preparados y podemos atenderlo sin generar ningún daño colateral a la propiedad. Fantástico. Entonces, mira, qué buena aclaración. Y lo voy a preguntar de nuevo, digamos, como para que quede claro a los auditores. ¿Significa entonces que hoy día los bomberos están preparados para rescatar a alguien de un ascensor, ¿verdad?, utilizando las técnicas apropiadas, en el sentido no rompiendo, ¿verdad? Eso quiero que quede claro porque en muchas partes, digamos, la gente sigue diciendo lo que yo acababa de comentar anteriormente. O sea que específicamente, ¿verdad?, están preparados porque ya tienen un lugar donde entrenarse incluso. Sí, efectivamente, estamos preparados para poder atender ese tipo de emergencia. Entrenamos con la más alta tecnología que pueden tener hoy en día los ascensores. Entonces, utilizamos la tecnología del ascensor para poder responder a la emergencia sin generar mayor daño. ¿Y alguna vez se han juntado con estas empresas de ascensores? ¿Ellos han tenido como este acercamiento con ustedes? ¿O? Sí, el simulador que nosotros tenemos cuenta con el apoyo de una de estas empresas de ascensores, que es la que nos suministró también el equipo. Ah, bien. ¿Ya? Qué bueno. Que finalmente entendimos que el trabajo tenía que ser en conjunto. ¿Ya? No podíamos claro. nosotros llegar y armar un ascensor si no sabíamos del ascensor. Tuvimos que recibir capacitación de la empresa para que un poco entender, preparar a los instructores de los bomberos y después de eso ya comenzar a preparar a los bomberos. Claro. Wow, pero por lo menos ahí se ve que están trabajando en equipo finalmente. Exacto. Que es lo que nos importa a todos y es un bien para todos, pues hasta Exacto. a todos los que vivimos en comunidad. Justamente ese edificio de Ñuñoa, yo me subí a ese ascensor un día antes. Así que sí, ya daba susto subirse a ese ascensor. Marcela, en este incendio que hubo en un edificio bastante grande y se vio que era muy violento el fuego,
en que unos conserjes desde afuera empezaron a atacarlo antes del fuego, ¿verdad? Con una manguera de estas que debieran estar en todos los edificios, ¿verdad? A usted, de acuerdo a tu trabajo dentro del cuerpo bombero, que está relacionado con... ¿lo puedes aclarar a los auditores? Sí, yo en este momento tengo el cargo de cirujano general. Soy el jefe del departamento médico y que está orientado a atender a los mismos voluntarios que se accidentan en los actos del servicio, en las emergencias en general. Y en un siniestro como ese, ustedes acuden, ¿verdad? Claro, en los siniestros grandes donde se da la alarma de incendio, en que concurre toda la comandancia, se activa el puesto médico, que es el que lo toma el departamento médico, y ahí acudimos dentro de nuestras posibilidades, en el fondo, algún médico que se hace cargo de la emergencia, paramédicos y enfermeros que hay en el departamento, y estamos atentos a cualquier accidente que pueden sufrir nuestros mismos voluntarios. En este caso, lo que pasó el año pasado con los incendios forestales, porque ahí sí hubieron varios bomberos heridos, lamentablemente, ¿ahí ustedes pudieron acudir o se hizo el contacto, por lo menos, para las personas que estaban ahí directamente en el fuego? Fueron delegaciones del Cuerpo Bombero de Santiago. A mí personalmente yo no fui, pero tratamos de mandarlos siempre con los mismos bomberos, que son personal de salud además, para darles una primera atención en el lugar lo más adecuado posible si es que tuvieran algún accidente, y por supuesto después trasladarlos si es necesario a algún centro asistencial. ¿Tienen ustedes alguna estadística de cuántos voluntarios se accidentan al año? Sí, tenemos una estadística. La primera vez que tuvimos estadística de nuestro departamento fue el año pasado, en que se nos accidentaron 101 bomberos. Wow. De 2.400, lo que nos dio una tasa de accidentabilidad, porque también depende de cuántas emergencias se atienden en el año, cuál es la probabilidad de que nuestros bomberos se accidenten. De alrededor de 9 bomberos cada 1.000 emergencias atendidas, más o menos. No tenemos mucho punto de comparación porque es primera vez que hacíamos esta estadística. Esperamos tenerla nuevamente este año. Este año hemos atendido más bomberos, pero también hemos tenido más emergencias. Entonces, por eso hay que hacer la relación. Me quiero devolver a los edificios ahora, ya que nos gustan tanto los edificios. Hoy en día, ¿los edificios están equipados para poder combatir un incendio? O por lo menos el amago de incendio, hacer algo, porque finalmente cuando ya hay un incendio directamente lo ataca bombero. Pero la persona que está en la comunidad del conserje, que está la residente, yo estoy viendo que hay un incendio, ¿puedo hacer algo? Personalmente podría decir que los edificios sí están preparados para poder atender una emergencia. Los que no están preparados son las personas que viven en el edificio, la comunidad. Existe poca preparación, poco entrenamiento de parte de tanto los copropietarios, de parte de los conserjes, en el que muchas veces pensamos que atender una emergencia de estas características solamente tiene relación con atacar el fuego, y no, tiene que ir de la mano con, por ejemplo, llamar a los bomberos. Hay muchas veces en que nos topamos que llegamos al edificio al cual fuimos despachados y el conserje no tiene idea que vienen los bomberos. Y no estoy hablando solamente de emergencias con fuego, estoy hablando de emergencias que a lo mejor no son que alteren tanto a la comunidad como lo podría eventualmente ser un escape de gas, que la gente directamente, el propietario llama a los bomberos, pero no avisa al conserje. Entonces nosotros llegamos abajo a la conserjería, no, venimos a una emergencia, no, aquí no pasa nada, no nos han llamado, nada. Entonces lo que falta es coordinación, es trabajo, entrenamiento y finalmente los edificios en sí. Siento que hoy en día los edificios nuevos están muy preparados para poder atender una emergencia. El problema es que no sabemos cuáles son los mecanismos que existen para poder atender esa emergencia. No hablando como bombero, sino que hablando como un copropietario. Y ahora la pregunta es, porque muchas veces los edificios dicen, ¿para qué voy a tener extintores si tengo mangueras de emergencia? Y ahí viene la pregunta, ¿es conveniente tener los extintores o no? Sí. Estamos hablando de la realidad en que todo, de hecho, delante estábamos hablando sobre aumentar los gastos comunes o no. Claro. Y hay comunidades que, por ejemplo, no tienen extintores, y dicen, no aumentemos, total, tenemos todas las mangueras. Ahora, si funcionan o no, es otro cuento. Claro, el problema de esto es que existe un aspecto legal que tiene que ver con el Decreto Supremo 594,
que establece que todos los edificios en sí, llamemos edificios habitacionales, edificios de oficina, ¿ah? Deben contar con equipos de extinción de incendios, equipos de extinción o equipos de protección pasiva y activa. ¿Ah? Los equipos de protección pasiva son lo que tiene que ver con la estructura del edificio, y los equipos de protección activa son, por ejemplo, los extintores, las mangueras de red húmeda, las conexiones de red seca. Claro. Todo eso tiene que estar presente. La Ordenanza General de Urbanización y Construcción así lo establece también. Entonces, que una comunidad de edificio decida no tener extintores porque aumenta el gasto común, está incumpliendo con una normativa legal. Qué bueno que lo digas. Entonces ahí es donde nosotros ponemos un poco el acento en que las comunidades de edificio tienen que tener preparación. Los propietarios, los conserjes, todas las personas que habitan habitualmente en el edificio deben poseer preparación, porque todos estos equipos tienen que estar disponibles y tienen que ellos saber ocuparlo. Correcto. Ok, ahora, estos mismos equipos, ¿cuáles son los que recomiendan ustedes que deberían existir en los edificios? Primero para detectarlo, después para combatirlo, antes que llegue bombero. Porque a veces son minutos o segundos que son fundamentales, digamos, para que esto no crezca demasiado. Exacto. Yo creo que aquí el acento hay que ponerlo en la prevención de riesgo. La normativa dice que los edificios tienen que tener red húmeda, red seca, extintores. Pero no habla sobre detectores de humo. ¿Ya? Y es ahí donde la gente debiera un poco, cada uno, invertir ¿ya? En un equipo de detección, que no estamos hablando de un equipo computarizado o un equipo tecnológico que va a estar conectado a una central. No, solamente un detector de humo, que nosotros lo podamos ubicar en el lugar donde sentimos que es lo más preciado que tenemos dentro de nuestro departamento. Mira, qué interesante. Por lo general, nosotros, el Cuerpo Bombero de Santiago, hace 2 años atrás, junto con una de las versiones de Héroes de Corazón, entregó a cada uno de sus bomberos un detector de humo para sus casas. Ah, bien. Y lo primero que uno piensa es, ¿dónde pongo el detector de humo? Sí. ¿Dónde lo pondrían ustedes? Muy buena pregunta. Muy buena. Por lo general la gente, la cocina, por lo general la gente dice en la cocina. Claro. Pero por ejemplo, en mi caso, que yo tengo hijos, ¿dónde están mis hijos? Por eso nosotros hablamos de dónde está el bien más preciado. Porque bueno, por lo general, no un bien, pero por lo general la gente tiende a ubicar un detector de humo en la cocina. Claro. ¿Ya? Han habido casos en donde le hemos preguntado a algunas personas y me han dicho en el closet, porque ahí están los zapatos que son muy caros. Pero no. Claro. Muchas veces la gente tiende a pensar que el detector de humo tiene que ir a la cocina. Y no, es el lugar donde menos probabilidades tenemos de obtener un buen beneficio. ¿Por qué? Porque es donde más posibilidades tenemos de que se active. Claro. Mira. En cambio, en un dormitorio, en la noche, si se llega a generar un incendio, y nosotros, porque tenemos que entender también que un incendio lo que va a generar es humo, y el humo tiene monóxido de carbono, y el monóxido de carbono lo que genera es que la persona se duerma. Claro. Y entonces, si tenemos un detector de humo que va a emitir un ruido, un sonido bien particular, lo que vamos a hacer es despertar a la gente y vamos a poder detectar la presencia del humo, la presencia del fuego, y podemos evacuar. Quiero entender algo. Tú entregaron un detector de humo para un departamento, por ejemplo, que no va a estar conectada a la central del edificio, pero está conectada a un celular que me va a avisar a mí. ¿Cómo es? ¿O solamente con el ruido? Son equipos muy básicos, ¿no? Que funcionan por medio de una pila. O sea, claro, si queremos invertir y queremos tener un equipo tecnológico que lo podamos tener conectado a nuestro teléfono, sería ideal. Pero no necesitamos una inversión tan costosa como para poder prevenir. O sea, la prevención de riesgo aquí no es algo que nosotros pensemos que es cara, ¿no? Sino que con pequeñas cosas podemos lograrlo. ¿Parece que nos vayamos a una canción? ¿Sí? Bueno. Vámonos con Crazy Amor, de Silvestre. Sí. Crazy, crazy amor, yo no puedo vivir si no estás junto a mí, yo no puedo vivir. Crazy, crazy amor, si me miras así, son montañas de amor, si me miras así. Que llegaste
titulares de la compañía de Radio Hoy. Somos Radio Hoy, la primera radio 100% dedicada para los fans, la música, los deportes, la cultura y mucho más. Somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Las historias y melodías de Ricardo Arjona se toman la señal de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Estudio Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas te agobian. Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto@global-news.cl o visita www.global-news.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. Vanessa Martín suena en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy, porque la información es ahora. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl y visítanos en nuestras redes sociales. En Twitter, @radiohoycl. En Facebook, radiohoy.cl. Radio Hoy. La información es ahora. Radio Hoy es una empresa en vivo limitada. www.envivo.cl. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Bueno, ya estamos de vuelta conversando con nuestros amigos bomberos, Marcela Álvarez, directora de la 19 Compañía del Cuerpo Bombero de Santiago, y también Cristian González, inspector de Planificación y Operaciones contra Incendios, también del Cuerpo Bombero de Santiago. Marcela, hoy día, ¿cuántas voluntarias existen en tu compañía y en general en el Cuerpo Bombero de Santiago? En mi compañía somos 19. Justo, mira, bien. Y en el Cuerpo Bombero de Santiago hay 90. 90. De acuerdo a la última estadística. De 2.400 bomberos. ¿No? 2.400. Y cuando hay estos llamados, evidentemente que las voluntarias van exactamente igual y tienen que trabajar a la par con los voluntarios. Exactamente igual. Y están entrenadas para eso también. De hecho, ni siquiera se nota mucho con uniformes. Sí, no se ven. Mujer. No, claro, sí, no se ven. Claro. Sí, perfecto. Ok. Bueno, tú recién, Cristian, estabas conversando sobre la prevención y nos hablabas sobre la prevención de los incendios o en general de los siniestros. La ley de copropiedad inmobiliaria señala que es obligación en los edificios, ¿verdad? Que existan los planes de emergencia que se llaman, ¿verdad? De acuerdo a tu experiencia, entendiendo que este plan de emergencia es una obligación y que el edificio tiene que además llevarlo a bombero, una copia y otra a carabinero, ¿consideran como bomberos que estos planes son efectivos en las comunidades? Un plan de emergencia va a ser efectivo cuando se entrene. No sacamos nada con generar un documento, generar un papel que se lo vamos a entregar a los bomberos, ¿no? Pero si no lo entrenamos como copropietarios, no va a servir de nada. El plan de emergencia lo que busca es finalmente
planear la emergencia en tiempos de paz, lo que conversábamos hace un rato atrás, que tiene que ver con, antes de que ocurra la emergencia, ponerse en los distintos escenarios. Un plan de emergencia no solamente tiene que involucrar o tiene que solamente considerar emergencias con fuego, sino que cualquier tipo de emergencia que pudiese ocurrir dentro del edificio. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos principalmente es que la gente, una vez que tenga hecho su plan de emergencia, el administrador haya diseñado un plan de emergencia, se encargue de difundirlo. ¿Ya? La difusión aquí es fundamental. Difundir y aplicar. Exacto. O sea, finalmente lo ideal es que se difunda y se aplique. ¿Ya? Y que dentro de esa aplicación a lo mejor involucre a bomberos. ¿Ya? Los bomberos somos súper llanos también a participar de estas actividades. Nosotros nos sirve un montón de poder entrenar en un edificio bajo situaciones reales, bajo situaciones de estrés real. ¿Ya? No estamos hablando de que vamos a quemar una patecita, digamos, no, pero sí, por ejemplo, tener que acceder a un piso 20, ¿ya? En donde para los bomberos tenemos que entender que nosotros no llegamos a la emergencia y nos vamos por el ascensor. Tenemos que subir los 20 pisos. Los 20 pisos, claro. Entonces, para eso... Y cargados, ¿verdad? Y cargados, claro. Claro. Porque no solamente es el propio peso, sino que el peso del uniforme, el peso del equipo, Claro. de todo lo que tenemos que subir. Entonces, para eso nosotros también tenemos definidas ciertas estrategias. ¿Ya? Pero no sirven de nada estas estrategias si no está coordinado también el trabajo con la comunidad. Mira, fíjate que nosotros tenemos estadísticas y señalan que en la gran mayoría de los edificios, a pesar, y te lo hablamos porque somos administradores, a pesar de invitar a los residentes a que asistan a estas charlas, que los mismos prevencionistas, a los quienes se contrataron y se les pagó para que ejecutaran este plan de emergencia, y que dentro del valor está precisamente la capacitación, ¿verdad? No asisten. Hace poco en una comunidad que hicimos el plan de emergencia y todo esto, de los 140 unidades, es decir, estamos hablando de aproximadamente unas 400 o 600 personas, ¿verdad?, que están viviendo ahí, ¿verdad? Aparte del comité de administración, que son 3, asistieron 8 personas más. Entonces, la falta de interés también es enorme por parte de los residentes. Siendo ustedes bomberos y que están viviendo día a día, ¿verdad?, las desgracias que significa un siniestro, ¿verdad? ¿Qué consejo le darían a los cerca de 1000 personas que hoy día nos están escuchando en cuanto a practicar lo que tú mismo decías recién, al querer participar de estas capacitaciones? Yo creo que aquí lo principal de esto es que la gente se concientice respecto de los riesgos que existen en el lugar donde ellos viven. Finalmente, una emergencia puede ocurrir en cualquier parte, pero si nosotros pasamos mayor tiempo en ciertos lugares, que es, por ejemplo, nuestra casa, tenemos que saber reconocer cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos y cómo podríamos eventualmente enfrentarlos. Yo creo que el mensaje tiene que ir hacia la concientización de la gente respecto de cuáles son los riesgos, cuál es la probabilidad que existe de que ese riesgo se manifieste dentro del lugar donde ellos viven, y ante ello empezar a trabajar, empezar a capacitarse, empezar a preguntar. Yo creo que por ahí parte todo, por preguntar. Preguntarle al conserje, preguntarle al administrador cuáles son las medidas que existen sobre prevención de riesgo en un edificio o en el edificio donde yo vivo. Entonces yo creo que por ahí apunta, tiene que ver un poco con la parte interna de cada familia, conversar esto en familia, ¿ya?, de saber qué es lo que pasa o qué es lo que vamos a hacer si ocurre una emergencia. Pasa mucho, por ejemplo, con los temblores. Todos estamos más o menos claros qué tenemos que hacer en caso de que haya un temblor. Por ejemplo, las familias que vivimos en edificios. Ya, lo primero que hay que hacer es abrir la puerta. Pero nunca nos ponemos en cuestionamiento en caso de una evacuación que tenemos que hacer por un tema de gases. O un incendio. ¿Qué pasa si hay un incendio abajo de mi departamento? Ahí no estamos preocupados. Estamos más preocupados por el temblor, que lo vemos más a diario. Total, siempre estamos en la política que si no va a pasar nada. Si no va a pasar nada, y nos quedamos en esa tranquilidad que finalmente nos perjudica a todos. Ahora, en relación a lo que estamos conversando, ¿cuáles serían los elementos necesarios para poder detectar un incendio, y cómo lo podríamos combatir? Nosotros como residentes.
por lo menos los elementos necesarios. Ya. Quizás combatirlo va a estar Sí. complicado, porque lo primero es llamarlos a ustedes, pero en primera instancia. Yo creo que el primer consejo, ¿ya? Dentro de esta cadena que involucra la emergencia, el primer consejo que nosotros tenemos que dar es que llamen a los bomberos. Estamos pensando en un incendio. ¿Ya? Es llamar a los Declarado bomberos. ya, claro. O aunque O fuera un amago. Amago. ¿Ya? Es llamar a los bomberos. Porque nosotros no sabemos cómo va a escalar. Nosotros, entendiendo el propietario, el residente, nosotros no sabemos cómo va a escalar la emergencia. No sabemos cómo podría eventualmente pasar de una inflamación de un sartén, ¿ya? A que se me queme el departamento completo. Claro. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de pensar en combatir el incendio, ¿ya? Es llamar a los bomberos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con eso ganamos tiempo. ¿Ya? Muchas veces ocurre que una de las emergencias más comunes en relación a amagos de incendio tiene que ver con inflamación de ollas, sartén, cosas así. Y la gente erróneamente cree que porque hay fuego se apaga con agua. Sí. Aplica agua y el incendio se propaga. Claro. Entonces, ahí hay un error. ¿Ya? Porque a lo mejor, claro, podría eventualmente aplicar agua. ¿Ya? No estoy diciendo que es lo que tienen que hacer, ya, por favor. Pero si se llega a inflamar, si llega a propagar ese incendio, voy a tener nula posibilidad de poder llamar a los bomberos. Porque lo más probable es que esa inflamación me genere algún problema como una quemadura, por ejemplo. Y por ejemplo con estas cocinas que son eléctricas, aplicarle agua quizás tampoco es como como que puede empeorarlo. Y en este caso, ¿cuáles podrían ser los elementos que deberían tener entonces los edificios? Porque por ahí hablábamos de los elementos que debería yo tener, por ejemplo, en mi departamento, que podría ser un detector, quizás también podríamos sumar un extintor. Porque muchas veces miramos los extintores y seamos honestos, se cambian en los autos para la revisión técnica porque no esté vencido. Pero quizás sería bueno eso incorporarlo a cada departamento y en términos generales para el edificio. ¿Cuáles serían? Yo creo que es una muy buena alternativa manejar un extintor, aunque sea un extintor pequeño. Estoy pensando incluso en un extintor del tipo del auto. ¿Ya? Manejarlo en el departamento, en la casa incluso, ¿ya? En el sector donde eventualmente podríamos tener mayor riesgo de generación de fuego. ¿Ya? Es una muy buena medida. El detector de humo, como lo hablábamos hace un momento atrás, que el detector de humo, muchas veces la gente piensa, los que tienen detector de humo o los que han adquirido un detector de humo, piensan que el detector de humo tiene que ir a la cocina. Y no, el detector de humo tiene que ir al lugar donde se encuentre lo más valioso que puedo tener yo dentro de mi casa. ¿Ya? Y que eso, que eventualmente podría ser lo más valioso que podría yo tener en mi casa, mi hijo, mi hermano, no sé, la familia. Entonces, muchas veces el detector de humo, que es una muy buena alternativa para ayudarnos no nos va a ayudar a prevenir el incendio, pero sí nos va a ayudar a evacuar. Sí nos va a ayudar a por lo menos despertar en la noche si existe una situación de humo. ¿Ya? Por lo tanto, sí lo tendríamos que ubicar en sectores donde tendríamos eventualmente gente que podría estar durmiendo, ¿ya? Y que ese sonido que emite el detector de humo nos va a alertar y nos va a ayudar a evacuar de forma más rápida. Claro, porque generalmente cuando uno está en un edificio y nos pasó lo que estábamos hablando sobre el sartén, a una persona se fue a su trabajo y estaba haciendo esto calentando una leche, pero a baño María. ¿Ya? Entonces esto quedó encendido y claro, recién el conserje se percató básicamente porque empezó a salir el humo a través del pasillo y ni siquiera él se percató o el sistema que teníamos en este caso de sensor de humo lo logró detectar, sino era porque alguien iba pasando, lo vio. Entonces en ese caso es bueno tenerlo, por lo menos tener un detector dentro del departamento, pero en el edificio, ¿con qué deberíamos contar? Aparte lo ideal de esto, pero aquí ya se encarece un poco el costo, sistemas de rociador, sistemas de detección que estén centralizados, ¿ya? Un sistema de detección como lo es un detector de humo, tendría eventualmente en una comunidad de edificio que estar conectado a la conserjería. A la conserjería. Y eso eventualmente tiene también mantención. Exacto. Que muchas veces creemos porque se instaló, lo dejamos ahí perpetuo. Al igual que los extintores, todos los equipos requieren de mantención. No solamente los detectores de humo, no solamente los extintores, también, por ejemplo, la red húmeda. La red seca, muchas veces, la red seca hoy en día, la mayoría de la gente la utiliza como basurero. Es cosa de observar solamente, Así darse es. una vuelta en un edificio o a la gente que está escuchando, mirar su edificio, mirar la red seca y ver en qué condiciones está. Lo más probable es que tenga una botella, lo más probable es que tenga basura, colillas de cigarro, Sí. etc. O cosas guardadas, digamos, sin autorización, pero que alguien las El dejó shaft, ahí. claro, ¿verdad? el shaft claro. donde está la red, Sí. la salida de la red seca, por lo general está obstaculizado porque dejan botellas, dejan diarios, que son elementos que no se pueden arrojar por el ducto de la basura. Claro. ¿Ya? Entonces,
Entonces, muchas veces nos encontramos con esos problemas al momento de tener que utilizar una red seca. Las llaves abiertas. ¿Ya? Tenemos que entender que una red seca es una tubería que va desde el subterráneo hasta el último piso, por donde va a pasar el agua que nosotros vamos a incorporar desde el exterior del edificio. Entonces, si nos encontramos con las llaves abiertas, imagínense, tenemos que llegar a un piso 20. Tenemos que ir piso por piso revisando las llaves que estén cerradas. Porque si, por ejemplo, está la llave abierta en el piso 6, vamos a llegar al piso 20, vamos a pedir el agua, pero el agua va a salir por el piso 6. Claro. Y no en el 20 donde está el fuego. Claro. Y por mientras han perdido el tiempo donde están revisando. Por eso el tema del entrenamiento es fundamental. Claro. Ahora, entendiendo que la gran mayoría de las personas no tienen la conciencia y les va a costar asistir a estas capacitaciones, ¿consideran ustedes que se debería destinar más tiempo de capacitación a los mismos conserjes que son los que van a estar 24/7? Si no está uno, va a estar el otro, ¿verdad? ¿Consideran ustedes, sería para ustedes un mejor apoyo que ellos de alguna manera no solamente llamen a bomberos, sino que pudieran ejecutar algo por mientras ustedes llegan? Yo creo que esa respuesta no te la puedo dar como bombero. Te la puedo dar como un particular, te la puedo dar como a lo mejor un prevencionista, donde fundamental es que las personas que están 24/7 en el edificio conozcan cuáles son los sistemas, cuáles son los mecanismos y qué es lo que tienen que hacer. Si el conserje no sabe qué es lo que tiene que hacer, estamos perdidos. De hecho, es tan verdad que muchas veces hay amagos de incendio y ni siquiera saben dónde, por ejemplo, estas que no son full electric, los edificios que tienen conexión a gas, no saben dónde está la llave. Exacto. No saben y no tienen idea, llega bombero y claro, bombero empieza a mirar como loco por dónde puede estar y ellos no lo conocen. Y ahí es la labor de la administración también y la labor de nosotros, entrenar a los mismos conserjes. Porque son cuestiones a veces que son re básicas, algo que marquemos, hagamos una línea para que sigamos hasta a encontrar las llaves, que generalmente están escondidas también. Sí, muchas veces nos encontramos con estas llaves en los chaf, ¿ya? Y muchas veces estos chaf no están donde habitualmente los podríamos encontrar, están un poco escondidos, a lo mejor están dentro de la caja escala. El mismo tema de las cajas escala, que son temas importantes para la evacuación, ¿ya? Que son las zonas son las zonas verticales de seguridad. Claro. ¿Ya? Una caja escala tiene que mantenerse siempre cerrada. Cerrada, qué buen punto, porque qué rico abrir la puerta de la caja escala cuando mi vecino cocinó fritura. Claro. Y ahí tenemos un problema. Exacto, porque finalmente ahí lo que estamos haciendo al abrir la puerta de la caja escala para generar una ventilación, ¿ya? Porque tenemos que entender que estas zonas verticales de seguridad tienen que estar herméticamente cerradas. Así ¿ya? es. Lo que nos permite que el aire que está ingresando por la caja escala, cuando abra la puerta del piso donde está el fuego, ¿ya? El humo no entra a la caja escala, sino que el aire que está dentro empuje el aire hacia afuera. Claro. O sea, perdón, el humo hacia afuera. Claro. Entonces, si dejamos la puerta abierta en la caja escala, lo más probable es que le vamos a dar la posibilidad al humo de poder meterse por la caja escala y propagar el fuego. Y ahí, claro. Y ahí también viene otro tema, el tema de las mantenciones de las puertas, el tema de la mantención del presurizador, porque muchas veces creemos que no, si el presurizador funciona, y claro, cuando se enciende la alarma de humo, no funciona. No funciona. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Hubiera sido muy provechoso haber prolongado esto por mucho tiempo más, pero lamentablemente no podemos. Muchas gracias, Marcela, por asistir, por tener la voluntad de querer acompañarnos. Muchas gracias también, Cristian, por querer aportarnos al programa y también a nuestros auditores, porque creemos que es fundamental la labor de ustedes. Sinceramente y de mucho corazón le agradecemos toda la labor que hacen, no solamente por haber venido, sino que en general, y a todos los bomberos a través de ustedes queremos agradecerle a nombre de las comunidades. Y la verdad las cosas que nos encantaría en alguna otra oportunidad volver a invitarlos, porque este es un tema que involucra la vida de muchas personas. Hoy día en el país, ¿verdad? Hay más de 40.000 edificios, más de 3,5 millones de personas viviendo, habitando los edificios, por lo tanto, estas cosas que ustedes, estos consejos o lo que nos comentan, les puede servir a muchísimas personas. Así que muchísimas gracias por haber venido, y también al Cuerpo Bombero de Santiago por haber permitido, digamos, y enviado a estos dos tremendos voluntarios, ¿verdad? Y qué rico que lleven tantos años sirviendo desinteresadamente. Sí. No. Ok. Encantado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela y Cristian. Bueno,
Y nosotros Ya nos estamos tenemos también que ir. a punto de irnos, así que le damos las gracias también a todos por habernos escuchado y ya nos despedimos hasta el próximo año. El próximo año Sí, vamos a el estar próximo nuevamente acá el año. día 3 de enero y esperamos que todos lo pasen muy bien, que disfruten estas fiestas, especialmente en familia, y cuidado con los fuegos artificiales, cuidado con hacer algunos malabares en los edificios que pudiera hacer que nuestros voluntarios ese día tengan que salir a una emergencia en vez de estar con su familia, que es muy típico, siempre pasa algo parecido. Sí, Bueno, pues. por mi parte será hasta el próximo año, hasta el 3 de enero. Hasta el 3 de enero, gran fecha. Así Sí, que gran yo fecha. le voy a pedir ahí a Carlos que me ponga una canción especial el 3 de enero. Así es. Sí. Ya está lista esa Bien, canción, ¿verdad? bien. Bueno, Ya, nos pues vamos. nos despedimos hasta el próximo año. Sí, Nos vemos. nos vemos. Chao. Chao. Nos volvemos a reunir el próximo miércoles a las 16 horas en Hablemos de Copropiedad, el primer programa en Chile sobre edificios y condominios. Muchas gracias. No te separes de la compañía de Radio Hoy. Somos Radio Hoy, la